Pues les tengo una buena noticia. Yo no voy a compartir. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Es una persona que amamos mucho en esta congregación, que es proveniente de esta congregación, salió de esta congregación. El Señor lo mandó a servir, a abrir una obra en Nuevo Mexicali. Hace 24 años que empezó esa congregación y ahorita está no solo dando fruto, no solo vigente, sino que ya nos explicará él un poquito más. Está con obras en Nayarit y está, el Señor está haciendo cosas para su reino en esa congregación. Quisiera que le diéramos un afectuoso bienvenida a Rigoberto Uribe y a su esposa. Bueno, pues gracias. Yo creo que si esos aplausos son para el Señor, pues tendrían que ser más fuertes, ¿verdad? Para Él. Tengo aquí a mi esposa, ya andamos en los 40 años de casados, y contentos por tener 10 hijos y vamos sobre 10 nietos. Se asustó mi esposa, me dijo, ¿dónde están los otros? Sí, 10 nietos, vamos sobre el número 11 con mi hijo mayor. Es una bendición. Tenemos solamente 3 hijos y no 10. Sí, gloria a Dios. Sí, efectivamente, como dice el pastor, nuestro pastor Hugo Treviño, sí estamos la iglesia vamos a cumplir 24 años y una bendición porque es Dios el que lo está haciendo. Estamos apoyando unas obras aquí en Mexicali, estamos dando cobertura a 2 iglesias. Una iglesia que se formó hace 5 años, 4 o 5 años, para 5 años, en el Michoacán de Ocampo, otra iglesia acá para el lado del Coloso. Y en el Nayarit tenemos apoyando una iglesia en la capital, a un lado de la capital, al lado de Tepic, en San Cayetano, ahí con el pastor José Cornelio. Estamos ahí ayudándole, discipulando líderes y haciendo algunas cositas ahí, los visitamos. Y la obra que estamos también pastoreando, su servidor, estamos en Puerto de San Blas. Puerto de San Blas es de Tepic, de Nayarit, perdón. Está en camión a 2 horas y nos toca compartir el mismo día en Puerto de San Blas y acá en San Cayetano a 2 horas. 2 horas de camión de ida y 2 horas de camión de venida. No tenemos, ahí a veces nos dan raite, nos llevan en carro, a veces no, ¿verdad? Lo importante es que Dios está haciendo algo maravilloso ahí. Estamos apoyando también con material a una iglesia de Mazatlán, sí, una iglesia que se llama Amistad de Culiacán, pero está en Mazatlán, y otra iglesia que está en Hermosillo. Le estamos apoyando con material y estamos yendo también a compartir con ellos, pero todavía no tenemos un compromiso completo con ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nada más es dándoles amor y apoyándoles. Dios está haciendo cosas maravillosas, y la honra y la gloria para el Señor, ¿verdad? El libro de Juan, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, quiero leer una parte de la escritura, ¿sí? En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. El tema del día de hoy es que nosotros conozcamos el potencial de Dios en nuestra vida. ¿Sí?
Dios tiene un potencial que quiere que usted lo conozca. Hay un potencial de parte de Dios. Dios es el Dios de los imposibles. Dios es un Dios que quiere que usted no mire lo que mira enfrente, sino que mire más allá de lo que usted se pueda imaginar. Yo jamás, mi esposa no quería que yo fuera pastor, menos yo tampoco, ¿verdad? Y ahora mi nuera pues también no quiere que su marido sea pastor, pero pues ya se está metiendo en el ministerio, así que con Dios no se puede pelear, a Dios no le vamos a ganar, ¿verdad? Ahorita que estábamos leyendo esta escritura, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y él decía esto para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Para saber cómo es Dios, pues primeramente tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y para poder compartir de la palabra, primeramente tenemos que darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, del día de hoy compartir tu palabra. Gracias por los que están aquí reunidos en tu nombre, Dios. Gracias por el amor que tienes para ellos y ellos para ti, Señor. Gracias por que sabemos que no fue en vano, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Y el día de hoy, Señor, este mensaje que sea de bendición a nosotros y que pueda ser aplicable, Señor, a nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Yo le digo a la gente a los miembros de la congregación allá donde estamos en Nuevo Mexicali, les decimos que la iglesia es la universidad de Dios. Así que si tú no fuiste a la preparatoria o la secundaria, el hecho de estar en una iglesia, estás en la universidad, en la mejor universidad puesta por Dios aquí en la tierra. Porque tú vas a aprender, tú te vas a recibir, tú vas a practicar y sobre todo Él te va a bendecir, y es el que mejor bendice, el que mejor paga, el que mejor protege, el que mejor hace todas las cosas. Amén. Cuando yo le digo cómo es Dios, Él es como un padre complaciente que permite que su hijo trate algo que no puede hacer o no sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado a quererle servir al Señor y no sabemos cómo hacerlo? Lo importante es que aceptemos el reto, como los pescadores que dejaron sus redes. Y después que el hijo se rinde, que no sabe cómo hacer las cosas, en ese momento es cuando Dios mete su mano. Y cuando mete su mano y lo hace por ti, se deleita en que tú te des cuenta qué tan asombrosa es la capacidad de Dios para hacer lo imposible. ¿Sí? En la primera carta de los Corintios, Pablo el apóstol le dijo, ¿sí? Ahí en 1 Corintios 1, 27 al 29, este apóstol dice que Dios escoge lo vil para confundir a lo necio. ¿Sí? Aquí dice: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo flaco del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. ¿Sí? Es importante que nos demos cuenta que lo que dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿sí?, de que Dios hace cosas para enseñarnos a ti y a mí. Ahorita acabamos de leer la primera escritura donde hablaba y decía bien claro ahí que Jesús había alzado los ojos y vio que había una gran multitud que lo estaba siguiendo. Y luego habla con uno de los personajes que está ahí, habla con Felipe, porque miró que la gente tenía hambre. Y yo veo aquí algo bien tremendo en esta ilustración. Veo un ejemplo perfecto, ¿sí?, de lo que Jesús, lo que el Hijo de Dios tuvo que dar
de comer a 5,000 seguidores que tenían hambre. ¿Y sabe una cosa? Si tú empiezas a leer ahí en la escritura, cuando dice en Juan, ¿sí?, que esas personas tenían hambre, ¿sí? Y dice la escritura que estas personas no se iban a regresar porque ya tenían varios días con Jesús. La distancia de sus casas no era corta. Y lo que yo veo aquí es algo que a mí me impacta. Si yo se lo voy a poner, se lo voy a reflejar a mi manera. Cuando Él le dio de comer a los 5,000 seguidores que tenían hambre, no había panadería allí. No llevaban hornos, no había nada de eso. Pero cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido esa gran multitud, cuando le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dijo Felipe. ¿Sí? Le dijo a Felipe. Y yo veo a Dios que Él sabía lo que tenía que hacer. Y nosotros a veces tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a ver lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Yo no sabía lo que Dios quería hacer para mi vida. Yo vengo de una familia pues muy pobre. De una familia, se lo voy a decir así, no digo ignorantes, pero mi padre y mi madre no terminaron la primaria. ¿Sí? Yo, gracias a Dios, terminé la carrera y dejé una carrera inconclusa. Pero lo hermoso de todo aquí es ver aquí, ¿sí?, que decían 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, el siguiente versículo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos. Más que esto para tantos, pues no era mucho. O sea, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo no sé usted, a lo mejor usted no tiene estudio, a lo mejor usted viene de una familia, a lo mejor usted es hombre o es mujer, o a lo mejor usted está joven, usted está mayor. Pero yo te voy a decir algo: Dios utiliza todo. Yo pensaba que cuando yo llegara a una edad, dije, ya no voy a hacer nada, ¿sí? Acabo de entrar a los 60 años, a la tercera edad. ¿Y saben qué? Me siento como de 15. ¿En serio? Me levanto más temprano que los de 15 años. Y me duermo más tarde que los de 15 años. En la congregación me dicen: pastor, no lo podemos alcanzar. Dicen algunos con otras frases, dicen: no se le cansa el caballo. Lo que pasa es esto: cuando tú dependes de Dios, ahí es donde Dios hace las cosas. No conmigo, sino con todas las personas. Y cuando yo veo estos 5 panes de cebada y veo estos 2 pececillos, que no era mucho, pero cuando se colocan en las manos de Dios, en las manos de Jesús, en las manos del Señor, ¿sí?, era algo diferente. Dios iba a tomar algo débil para convertirlo en algo fuerte. Tomaría algo inferior para convertirlo en algo superior. Usaría lo insuficiente, ¿para qué? Para suplir las necesidades en ese momento. Tomaría algo insignificante y lo iba a hacer tan abundante. Y lo haría, ¿saben qué? Sin sudar. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque lo que Dios quiere simplemente es tu cooperación. Quiere que tú cooperes, que tú seas participante de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero ¿sabes qué? Él no las quiere hacer solos. Él te está invitando a ti. Él está pidiendo de tu cooperación que tú te pongas en la brecha,
que tú hagas las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Sí? Allí en Juan capítulo 6, en el versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quería. ¿Sí? Yo me imagino ese cuadro y me pongo a pensar, digo, el asombro de los discípulos, ¿sí? La cara de las multitudes. Estaban en los asientos de primera fila y ellos fueron los que recibieron la comida, ¿sí? Y vieron cómo en sus manos se empezó a multiplicar el pan y se empezó a multiplicar los pescados. Ahora, si vemos al muchacho que llevaba los panes y los pescados, ¿usted ha visto un pescado cuando lo zarandean o cuando lo fríen? Y se lo llevan en un plástico, en un papel o en un plato de 24 horas o de 48 o de 72 horas. ¿Cómo estará el pescado? Si está dorado, pues todo seco y todo polveado. ¿Y el pan? ¿Qué dice que eran panes de cebada? Y en el rayo del sol se le fue la humedad. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Después de esos 3 días, el pan estaba duro y estaba seco. El pescado, yo no sé, pero yo me imagino que estaría como las suelas de los zapatos. Más o menos, ¿sí? Yo no sé si usted le ha dado mordida a una suela de un zapato, ¿verdad? Pero imagínese. A mí me tocó un día comer pescado allá en el barrio chino, allá en Los Ángeles, California, y ya no quise volver a comer pescado. Los chinos sí se lo comen, yo no. ¿Sí? Está tan duro, tan seco, que parece que está comiendo papel. Ahora, cuando Pedro partió el pan, ¿qué habrá sucedido? No dice la escritura, pero a lo mejor al momento de partirlo, el poder de Dios a lo mejor hizo que el pan estuviera recién salidito del horno, empezara a oler. Ahorita cuando iba saliendo por aquí, llegó el olor a pan. Y aquí no hacemos nada, no tenemos un horno de pan. Pero ¿qué sucede con todo esto? ¿Sí? ¿Qué pasa con los pescados? ¿Los pescados tienen espinas? Sí, ¿verdad? Hay gente que no le gustan los pescados con espinas, nomás le gustan los filetes. Pero aquí dice que la gente se comió los pescados. Y a lo mejor los pescados hasta con las espinas se los pudo haber comido. Estaban tan bien arregladitos que, imagínese usted lo que pasó con toda esta gente. 5,000. La multitud estaba hambrienta. Y lo más tremendo, yo no sé usted, pero yo se la voy a poner así media cómica. A lo mejor fue el primer buffet de mariscos en el desierto. No, ¿por qué no? Fíjense nada más. Y yo veo aquí a Juan contemplando, asombrado, esta situación, ¿sí? Dice que comieron cuanto querían, ¿sí? Dice aquí, el versículo 11 dice: asimismo de los peces cuanto querían. O sea, comieron hasta llenarse. Pues era buffet. Cuando vas al buffet, tú comes hasta llenarte, ¿sí? Ahora, a mí me llama la atención, no sé si habría algún hombre ahí entre la multitud que haber sido el más tragón de todos y es el que haber comido más, pero también se llenó, ¿sí? Yo tengo amigos que son buenos para comer y cuando los invito a la casa le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Haz una ración más, porque sé que va a pedir más, ¿sí? Y aquí entre los 5,000 no sé cuántos habría.
Pero algo que yo veo también aquí, que Dios no los defraudó. Y sabes que Dios nunca te va a defraudar. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera ¿qué? Tu alma. Y tu alma son tus sentimientos y tus emociones. O sea, ¿cómo vives? ¿Qué le crees a Dios? ¿Cómo confías en Dios? Y yo veo aquí en el versículo 12, dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los peces que sobraron para que no se pierda nada. Y digo, wow. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es mezquino. Porque Dios no desperdicia nada. Porque las obras hablan de la bondad de Dios. ¿Sí? Y Dios lo que está haciendo es buscando personas que cooperen, personas que entiendan, ¿sí?, que Dios puede hacer milagros en sus vidas. Dios está tratando contigo y conmigo. Cuando Dios nos llama para que le hablemos a alguna persona, nos llama para que cambiemos nuestra actitud, para que seamos un ejemplo para otras personas. Él siempre va a considerar nuestro potencial. Ese potencial que Dios quiere poner en nosotros, ¿sí?, no el tuyo, sino el que Él quiere poner. Porque cuando tú dejas que Dios haga en ti algo, esa es la diferencia con las demás personas. Tengo muchos primos, y de todos mis primos que no conocen a Cristo, conmigo hay una gran diferencia, ¿sí? La diferencia es que el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo, dice, tiene la vida. ¿Sí? Podemos verlo no nomás en la alimentación de los 5,000, también podemos verlo, por ejemplo, ahí en Jueces capítulo 6, versículo 12, podemos verlo con Gedeón. ¿Sí? Ahí podemos ver cuando Dios llamó a Gedeón a su servicio. Probablemente era el último de los que se pudieran haber escogido. ¿Y qué dice ahí en Gedeón? Digo, en Jueces 6:12, ¿qué dice? Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado. ¿Y qué dice el versículo 13? Mire lo que dice. Y Jehová le respondió, dice, Señor mío. Y le dice, bien claro, le dice, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y de dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Siguiente versículo. Mire lo que dice. Y mirándole Jehová dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Y qué dice el versículo 15? El versículo 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué es? Es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. Versículo siguiente, versículo 16. Sí. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como un solo hombre. Qué tremendo. Las palabras de este ángel fueron increíbles, incluso para Gedeón. El ángel se le había aparecido y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuántas veces Dios te habla y te dice, tú, varón, a ti te estoy hablando? Y dice, ¿a mí? O le dice a aquella mujer, a ti, pero ¿yo por qué? Y volteamos a los lados a ver a quién está hablando Dios. Pero Dios nos está hablando a todos. Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios les habla a todos. ¿Sí? De repente alguien da el codazo y dice, ¿te están hablando? No, nos está hablando a todos. ¿Y sabe qué? Gedeón respondió lo mismo que a veces respondemos nosotros. Yo hubiera respondido de la misma circunstancia, en la misma forma. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. En pocas palabras, Gedeón estaba diciendo, no tengo dinero,
y yo no soy conocido por nadie. Tal vez estaba pensando que has llamado al hombre equivocado. Fíjese, yo a veces ando en la calle, no nomás aquí, he andado en Tijuana, he andado en Hermosillo, en Puerto Vallarta, he andado en Puerto Peñasco, y de repente la gente me dice: pastor, Dios le bendiga. Y yo volteo a ver que ¿estos de dónde me conocen? Yo pensaba que era un desconocido para la gente, pero cuando tú eres un conocido, cuando Dios te da un nombre, cuando Dios te pone en algo, entonces la gente te empieza a conocer. Entonces vas a ser de testimonio, vas a ser de ejemplo, porque eso es lo que quiere hacer Dios, ¿sí? Cuando los planes de Dios ya están trazados, yo sabía lo que tenía que hacer con Gedeón. Solamente estaba esperando que Gedeón, ¿sí?, confesara su ineptitud. Cuando Dios te llama, tú tienes que decirle: yo no estoy capacitado, pero Dios dice que lo vil y lo necio, lo menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Eso es lo que Dios hace, ¿sí? Yo estaré contigo, le dice el ángel. Jehová le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios aquí? Dios lo único que necesitaba era la cooperación de Gedeón. Gedeón nomás iba a estar en primera fila para ver lo que iba a hacer Dios. El trabajo de Gedeón iba a ser sencillo. Yo le voy a decir una cosa: cuando usted predica el evangelio, ¿predica de sus ideas o predica de lo que está aquí? Ya está el mensaje. Cuando usted le da un consejo a una persona, ¿es su sabiduría o es la sabiduría de Dios? Cuando usted ora por una persona para que reciba un milagro, ¿es usted haciendo el milagro o lo está haciendo Dios? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Simplemente somos instrumento, no somos nada más. El problema es que tenemos que aprender, ¿sí?, esa cooperación, ¿sí? Dios iba a hacer el trabajo, pero Gedeón iba a recibir el crédito. Gedeón iba a ser un ejército de un solo hombre. Ahora, yo a veces voy a algún lugar y yo quisiera que fueran conmigo 15 o 20 personas. Me tocó ir a Puerto de San Blas con un joven nada más que estaba estudiando psicología. Bien cohibido el muchacho. Le dije: ¿tú vas a hacer un evento de alcance para los jóvenes? ¿Yo? Sí, tú vas a hacerlo. ¿Y cómo vas a hacer la invitación? Le dije: tú vas a hacer la invitación, tú vas a invitar a la gente, tú vas a juntar a... ¿Yo todo? Sí, todo vas a hacer todo. Porque Dios lo había puesto a él. Miren, el día que hizo el evento, nunca había habido tantos jóvenes como ese día, porque Dios lo estaba haciendo. Él compartió el mensaje, él oró por los jóvenes, él hizo todo, pero Dios estaba con él como un solo hombre y estaba haciendo la obra, ¿sí? Había funcionado. Tan pronto como Gedeón enfrentó lo que temía, era obedecer a Dios. Y eso es lo que nosotros tememos en estos tiempos: obedecer a Dios, ¿sí? Cuando un hombre obedece a Dios, Dios hace maravillas. Cuando una mujer obedece a Dios, hace maravillas. Imagínense, yo no sé usted, ¿verdad?, pero mi esposa y yo vivimos juntos, nos conocemos, ¿sí? Y cuando ella obedece a Dios, Dios la bendice. Es difícil vivir con una persona como yo. Es difícil vivir con una persona como ella. Pero Dios todo lo puede. No estoy diciendo que es conflictiva, quiero aclararlo. Lo que estoy diciendo es que somos dos personas diferentes. Ahora, hablando de Gedeón, dice la escritura ahí en Jueces 7:22. Cuando él obedeció a Dios, Gedeón, cuando enfrentó, cuando empezó a funcionar,
Dice que Dios envió una confusión al campamento enemigo, y dice la escritura, ¿verdad?, que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, en Jueces 7:22. Ahora yo quiero que se dé cuenta algo. Dios siempre está haciendo las cosas, siempre las va a hacer. ¿Cómo las va a hacer? Yo a veces no me lo explico, pero se lo creo a Dios. Tomó algo débil y lo hizo fuerte. Tomó algo inferior y lo hizo superior. Usó lo que era insuficiente y llenó la necesidad. Ahora, todo lo que Dios quería era simplemente la cooperación de Gedeón. Es lo mismo que Dios quiere contigo y conmigo, tu cooperación. No nomás venir a la iglesia, no nomás leer la palabra, no nomás ponerte a orar, sino, Señor, ¿qué hago? Estaba compartiendo con los jóvenes hace 2 viernes ahí en la congregación, y les decía yo, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esperas de tu vida? Y una persona se levantó y me dijo, yo quiero ser el futuro presidente municipal cuando yo ya tenga mi edad suficiente, y me voy a preparar, dijo, porque yo quiero que un cristiano sea presidente municipal y que represente a Cristo allá, dice, no predicando, sino con hechos, con palabras. Caray. Y cada joven me empezó a decir cómo se miraban. ¿Sí? Yo pregunto, ¿somos instrumentos dispuestos? Cuando Dios llamó a Pedro y llamó a Andrés que dejaran sus redes y le siguieran, Él les prometió que iban a ser pescadores de hombres. Ahí en Mateo 4, versículo 18 al 19. Y qué tremendo, ¿sí?, lo que Dios estaba haciendo. A veces nosotros no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Pensamos nada más lo que estamos viendo, pero no, o tomamos análisis de lo que estamos viendo y decimos, esta persona no va a servir a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Lo vil y lo necio, lo menospreciado, pero que se ponga en las manos de Dios. Cuando Dios nos llama a su servicio, mis hermanos, o cada persona que estamos el día de hoy aquí, la intención es hacer lo que quiere Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Él no ve el producto terminado en ese momento, pero Él sabe que se va a terminar. Todo lo que Dios empieza, Dios lo termina. Es importante que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Y se lo voy a poner de esta forma. Recuerdo una historia cuando Jesús envió a sus discípulos a buscar un burro para montar e ir a Jerusalén. Él les dijo dónde lo iban a hallar. Dice en Marcos 11, ¿sí? Mire lo que dice. Marcos 11:1 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Siguiente versículo 2, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, o sea, un burro, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. O sea, en pocas palabras, el burro era bronco. El burro nadie lo había montado. Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¿Sí? Y luego lo devolverá. ¿Ok? Como decía, el burro no había sido domado, pero estaba dispuesto a someterse a Dios. Un burro estaba dispuesto a someterse a Dios. ¿Por qué nosotros no? Yo no sé cómo lo mire usted. Cuando Dios nos dice, te necesito, cuando Dios dice, ¿no quieres? Yo tengo una forma de que quieras.
¿Sí? Yo recuerdo cuando el Señor me habló, cuando el Señor me alcanzó, yo estaba perdiendo mi familia, yo estaba quedando paralítico, inválido, una enfermedad incurable, hace 34 años. Dios me había hablado de muchas formas y yo no, era un necio. Y hace 34 años dijo Dios, ya estuvo. Y había dos opciones: o me quedaba paralítico y sin familia. Eran dos cosas diferentes. O reconocía a Jesús como mi Salvador. Y usted va a decir, es fácil. Yo le voy a decir que para mí no fue fácil. A mí me invitaron a una campaña en el auditorio del Estado donde había más de 1000 personas. Donde estaba un auditorio y dijeron que pasen por los que vamos a orar, que están enfermos. Y ahí voy yo. Dije, pues ya había ido con los doctores, y había ido con los curanderos, había ido con los ortopedistas, había ido con todos y nadie me decía que, todos me decían que no tenía remedio. Dije, pues voy a ir aquí a ver si acaso. Y empezaron a subir y yo subí con todos. Y los pasaron y a mí me pusieron en un lado. Y empezaron a orar por cada uno de ellos y me dijeron, por ti no vamos a orar. Y dije yo, ¿por qué? Pues yo también estoy enfermo. No, tú lo que necesitas es otra cosa. Y me dijo, ya te para atrás. Y pues dije, pues ni modo. Dije yo, pues el que tiene más necesidad soy yo. Y oraron por todos. Ahí me estuve esperando como casi 45 minutos. Y terminaron de orar por todos. Y a mí a otros los mandaron para atrás. ¿Sí? Yo no digo que éramos los apestados. Y me dice, era una campaña donde estaba una americana, un ruso y un mexicano. Y no es charra, ¿eh? Y me dice el ruso, le estaba traduciendo y me dice el ruso, tú lo que necesitas es arrepentirte. Tú has jugado con Dios, tú te has burlado de Dios y y Dios te ha hablado y tú no has querido nada. Dije, pues no pierdo nada, le voy a hacer caso. ¿Te arrepientes? Sí. ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí. ¿Repite esto? Sí. Y todo lo hice. Y yo me fui como si no hubiera pasado nada. Llego a mi casa, seguía igual de enfermo, no podía ni levantar ni 5 kilos de peso, no me podía agachar, no podía correr, no podía caminar, no podía brincar. 26 años tenía. Estaba chamaquito. 6 años de casado. A los 20 me casé. Y como a los 15 días yo empecé a leer la Biblia, pero no se me pegaba nada. Y leía y no se me pegaba nada. Y a los 15 días me levanto y sentí como que me tronó algo aquí atrás. Y brinco. Y cuando brinqué me eché una marometa. Y cuando después me eché una marometa salí corriendo. Y cuando salí corriendo después, ¿qué cree que hice? Lo primero que hice, tenía un carro descompuesto y tenía un motor que no lo podía sacar. Ese día lo empecé a jalar y lo saqué. Dios hizo un milagro. Caí de rodillas, le dije, Señor, no puedo contigo, no voy a jugar. Y desde entonces, después de 34 años, mi deseo es servirle a Dios hasta el último día, en lo que sea. Si Dios me dice, quítate de pastor, yo me quito de pastor. Si Dios me dice, vete de maestro, yo me voy de maestro. Porque el ministerio es de Dios, no es nuestro. ¿No puede decir amén? Porque la gente dice, no, es que este es mi ministerio. No, es el del Señor. ¿Sí? Ahora, cuando Dios te dice te necesito, y era a lo que yo quería llegar, hay algo sobrenatural que tiene un lugar en el corazón del hombre. Habemos muchas personas como Pedro, sin domar, así como aquel burro. No estamos capacitados. Lo único que necesitamos es que Dios nos toque. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Porque Dios lo que quiere es desatarnos, porque lo que Dios quiere es hacer algo en nuestra vida.
Y dice ahí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Mire, rapidito. 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y dice, y son vida. ¿Qué le estoy diciendo? No es un simple sermón, no es una simple palabra, no es un simple consejo, no es una simple experiencia mía, no es un testimonio, no es nada de eso. Es Dios hablándonos al corazón, diciendo, ¿sabes qué? Tienes un potencial, escucha la voz de Dios, Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si usted cree esto, yo le voy a decir algo. A lo mejor no conoce el que tiene a la derecha ni el de la izquierda, pero yo le pido que si le agarra la mano, por favor, ¿sí? Dígale que le preste la mano, no se la apriete, ¿sí? Téngale respeto. ¿Ya le agarró la mano? Qué bueno. Ahora voltee y mírelo y dígale, Dios te ama. Y dígale, yo también te amo en el amor de Cristo. Así que cuando lo mire en la calle, pues, tiene que hacer lo que Dios le dice. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, le vamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo un potencial. Ya entendí. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Amén. Vamos a empezar. Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti para reconocer que yo tengo un potencial que tú has depositado en mi vida, y yo declaro en esta tarde que tú me vas a bendecir, y declaro, Señor, que me comprometo a escucharte y hacer lo que tú quieres. Quiero obedecerte. Quiero ser desatado o desatada para hacer bendición en mi casa, para hacer bendición en mi hogar, para hacer bendición en mi matrimonio, con mis padres o con mis hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, yo no sé usted, no me gusta colgarme de los alambres, pero ahorita todos los que se agarraron de la mano, yo pude ver que cayeron cadenas espirituales. Y te vas a dar cuenta en esta semana en la forma que tú vas a empezar a vivir y empezar a hablar y empezar a hacer cosas en tu vida. El día de hoy yo nomás quiero invitar, si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador o su Señor, dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ese día, hace 34 años, yo recibí a Cristo como mi Salvador y lo hice sin conocer nada. Estoy aquí. El día de hoy tú estás aquí y tal vez tú nunca has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y el día de hoy tú puedes entregarle tu corazón al Señor y que Él pueda hacer algo en tu vida. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir a Cristo como su Salvador? Levante su mano si hay alguno. De veras va a ser una bendición. ¿Habrá alguna persona? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Puedes bajar la mano, Dios te bendiga. El Señor, Dios te bendiga. Allá hay otros dos, allá atrás, acá hay otros más. Sí, hay muchas personas. El día de hoy nomás haz esta oración conmigo. Es una oración de fe. Es una oración que vas a creer lo que estás diciendo. Yo quisiera que lo repitieras conmigo y le dijeras, Señor Jesús. Y los demás lo vamos a acompañar. Díganle, Señor Jesús, estoy delante de ti para pedirte perdón por mi vida pasada, por los errores, por los pecados. Dígale, me arrepiento de que no he hecho las cosas bien delante de ti, y el día de hoy quiero que me perdones y quiero recibirte como mi Salvador y como mi Señor. Entra a mi corazón, llena mi vida de tu presencia y enséñame a caminar conforme a tu palabra. Dígale, te doy gracias porque mi nombre
¿Es escrito en el libro de la vida? Te doy gracias porque paso a ser parte de la familia de Dios. Amén. Denle un aplauso a estas personas que hicieron la oración. Sí. Gloria a Dios. Todo es para Dios. 10 nietos, vamos sobre el número 11 con mi hijo mayor. Es una bendición. Tenemos solamente 3 hijos y no 10. Sí, gloria a Dios. Sí, efectivamente, como dice el pastor, nuestro pastor Hugo Treviño, sí estamos la iglesia vamos a cumplir 24 años y una bendición porque es Dios el que lo está haciendo. Estamos apoyando unas obras aquí en Mexicali, estamos dando cobertura a 2 iglesias. Una iglesia que se formó hace 5 años, 4 o 5 años, para 5 años, en el Michoacán de Ocampo, otra iglesia acá para el lado del Coloso. Y en el Nayarit tenemos, estamos apoyando también con material a una iglesia de Mazatlán, sí, una iglesia que se llama Amistad de Culiacán, pero está en Mazatlán, y otra iglesia que está en Hermosillo. Le estamos apoyando con material y estamos yendo también a compartir con ellos, pero todavía no tenemos un compromiso completo con ellos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nada más es dándoles amor y apoyándoles. Dios está haciendo cosas maravillosas, y la honra y la gloria para el Señor, ¿verdad? El libro de Juan, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, quiero leer una parte de la escritura, ¿sí? En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, apoyando una iglesia en la capital, a un lado de la capital, al lado de Tepic, en San Cayetano, ahí con el pastor José Cornelio. Estamos ahí ayudándole, discipulando líderes y haciendo algunas cositas ahí, los visitamos. Y la obra que estamos también pastoreando, su servidor, estamos en Puerto de San Blas. Puerto de San Blas es de Tepic, de Nayarit, perdón. Está en camión a 2 horas y nos toca compartir el mismo día en Puerto de San Blas y acá en San Cayetano a 2 horas. 2 horas de camión de ida y 2 horas de camión de venida. No tenemos, ahí a veces nos dan raite, nos llevan en carro, a veces no, ¿verdad? Lo importante es que Dios está haciendo algo maravilloso ahí. Pues les tengo una buena noticia. Yo no voy a compartir. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Es una persona que amamos mucho en esta congregación, que es proveniente de esta congregación, salió de esta congregación. El Señor lo mandó a servir, a abrir una obra en Nuevo Mexicali. Hace 24 años que empezó esa congregación y ahorita está no solo dando fruto, no solo vigente, sino que ya nos explicará él un poquito más. Está con obras en Nayarit y está, el Señor está haciendo cosas para su reino en esa congregación. Quisiera que le diéramos un afectuoso bienvenida a Rigoberto Uribe y a su esposa. Bueno, pues gracias. Yo creo que si esos aplausos son para el Señor, pues tendrían que ser más fuertes, ¿verdad? ¿Verdad? Para Él. Tengo aquí a mi esposa, ya andamos en los 40 años de casados, ¿verdad? Y contentos por tener 10 hijos y vamos sobre 10 nietos. Se asustó mi esposa, me dijo, ¿dónde están los otros? Sí,